La mesa redonda. Estas motos salen de la calle Mohamed Mahmoud que une la plaza Tahrir con el Ministerio del Interior. Es el punto más caliente de la que llaman la segunda revuelta del Cairo. La Corte Penal Internacional de La Haya dio luz verde para que Saif al-Islam, hijo del depuesto líder libio, sea procesado judicialmente por las autoridades del autoproclamado Consejo Nacional de Transición. Pese a las medidas que ha tomado la autoridad palestina en los últimos años para reducir la dependencia de las ayudas externas, la situación fiscal del país es realmente incierta. Bueno, son algunos de los materiales que ustedes podrán ver hoy en esta mesa redonda, en la que también me estará acompañando aquí, como es habitual en la sección de Internet, la doctora Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde, a quien también le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro programa. Vámonos ahora a la habitual sección de la noticia del día, mirando hacia Estados Unidos, donde el movimiento Occupy Wall Street sigue dando que hablar y las protestas continúan en diversas partes de ese territorio, protestas que han llegado hasta el mismísimo discurso del presidente Barack Obama, que fue abucheado ayer por los miembros de este movimiento. Al ritmo de cantos de protesta y tambores, los manifestantes, ahora conocidos como los ocupantes de la carretera, llegaron a la capital estadounidense. La caminata desde Nueva York fue de 13 días. Inició con 21 manifestantes, número que creció a lo largo del recorrido, y hoy Washington recibió a por lo menos 50 de ellos. A pesar del cansancio y la lluvia, agradecieron el recibimiento local y se apresuraron en ofrecer una conferencia de prensa recurriendo al ingenio de lo que ellos llaman el micrófono del pueblo. To encourage active listening, and to ensure that every person who wants to speak has a microphone in their hand. Destacan estar en la capital para expresar sus demandas ante el gobierno y su descontento ante el fracaso del comité bipartidista en proponer soluciones al problema del déficit. El fracaso del comité bipartidista es el claro ejemplo del por qué estamos acá. Porque este sistema nos está defraudando. Hemos venido para que nuestras voces fueran escuchadas por este comité. ¿Y qué hacen ellos? Deciden no aprobar nada. La presencia de los medios no cambió la opinión de los manifestantes sobre la cobertura de prensa estadounidense. Ellos siempre quieren distraer a la gente para que no se den cuenta de lo que en realidad está pasando. Ellos intentan separarnos a fin de que no haya unidad en el pueblo, pero creo que hemos demostrado que el poder está en las manos del pueblo. El movimiento de indignados aún no sabe con precisión cuáles serán sus siguientes acciones en el distrito capital, pero resaltan que esta caminata logró llevar las voces del pueblo a los rincones de la costa este del país. La brutalidad de la represión policial en Estados Unidos no tiene límite. Tras lo sucedido el pasado 15 de noviembre en Seattle, una mujer denunció que sufrió un aborto tras sufrir la violencia policial. Es Jennifer Fox, de 19 años, quien confirmó que los funcionarios la golpearon varias veces en el vientre y la rociaron directamente con gas pimienta. Ella había gritado desesperadamente que estaba embarazada en ese momento. El movimiento de ocupantes en Wall Street se solidarizó con los indignados de Corea del Sur, reprimidos este martes durante las protestas contra el Tratado de Libre Comercio. En las afueras de la misión diplomática de Corea del Sur, los ocupantes rechazaron la firma del TLC entre Washington y Seúl por considerar que afecta a las pequeñas empresas y beneficia a las transnacionales. Además, denuncian el uso represivo de los gases lacrimógenos y bombas de agua contra cientos de personas en actitud pacífica. El TLC es un acuerdo comercial que beneficia al 1% de Corea y los Estados Unidos, por lo que traerá el dolor al 99% de América y al 99% de Corea. El presidente Barack Obama estaba en el estado de New Hampshire, crucial en las elecciones presidenciales del próximo año. Estaba allí para hablar sobre ideas en política fiscal. Before I came to school today, I had coffee. Ahí estamos viendo lo que ha pasado. Su discurso fue interrumpido por un grupo del movimiento Occupy Wall Street que le reprocha la detención de 4.000 manifestantes pacíficos, según sus palabras. El resto de los asistentes al acto defendió al presidente. Barack Obama pidió a los indignados que escucharan sus argumentos y les dijo que él luego escucharía a los suyos.
Bueno, así fue en New Hampshire ayer. Han continuado las protestas en Estados Unidos, ha continuado también la represión policial con gas pimienta, sobre todo contra esos manifestantes, a la vez que desde Wall Street se daba a conocer hoy la caída nuevamente de la bolsa, según la agencia EFE desde Nueva York. Los miedos al contagio de la crisis de la deuda que vive la zona euro y la difusión de datos peores de lo esperado sobre la economía de Estados Unidos provocaron hoy una nueva caída en Wall Street, que se va con 3 descensos consecutivos a la maleta para celebrar mañana el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Debido a esa festividad, los mercados neoyorquinos permanecerán cerrados el jueves, mientras que cerrarán antes de lo habitual el llamado Black Friday, el día de mayores ventas del año, y en la que los comerciantes suelen abandonar los números rojos para usar la tinta negra, que es la reservada a las ganancias en sus libros contables. Pero la alegría, dice EFE, que provoca el inicio de la campaña navideña de los grandes comercios estadounidenses no logró infundir optimismo en el parqué neoyorquino, que se tiñó de rojo de los primeros minutos de las contrataciones en una nueva jornada de preocupaciones sobre la crisis de deuda en la zona euro. Así está reflejando pues la agencia española EFE la situación hoy en Wall Street, donde han continuado estas manifestaciones frente al poder de ese 1%, como le han dado en llamar. Quiero añadir a esta sección de la noticia del día algo que ha ocurrido hace unos minutos, y es que el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, sostuvo un encuentro hoy con el presidente de la Asamblea Nacional de Angola, Antonio Paulo Casoma, al término de su visita oficial a Cuba. Al rubricar el comunicado final de la estancia del visitante en la isla, Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, consideró muy cálida la conversación de Raúl con el visitante ocurrida momentos antes. El encuentro con el compañero Raúl Castro fue muy cálido, muy franco, muy fraterno, dijo el dirigente parlamentario cubano, y a continuación recordó los nexos existentes entre Cuba y Angola. Ambos pueblos son, han sido y serán hermanos ejemplares, afirmó Alarcón, después de calificar de exitosa la visita de Casoma y su delegación a La Habana. El presidente de la Asamblea Nacional de Angola agradeció las atenciones recibidas en Cuba, alabó el desarrollo biotecnológico alcanzado en este país y expresó la solidaridad de su delegación con la patria de Martí en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 5 décadas ejerce Washington contra La Habana. Así que Raúl recibió esta tarde al presidente de la Asamblea Nacional de Angola, Antonio Paulo Casoma, según están reflejando la Agencia de Información Nacional y la Agencia Prensa Latina hace unos minutos. Parte también de nuestra noticia del día de hoy. Vámonos entonces a entrar en el primer segmento de la mesa redonda para hablar de los últimos acontecimientos en Egipto y Siria, 2 importantes países del Oriente Medio que están viviendo situaciones particulares ahora. Durante 5 días consecutivos, la plaza Tahrir, en el centro del Cairo, ha vuelto a ser centro de manifestaciones contra el poder gubernamental. Las revueltas que llevaron a la salida del poder de Hosni Mubarak se han repetido ahora contra la junta militar que gobierna ese país. Unos 35 muertos se han reportado ya como consecuencia de esas protestas y de la represión que han recibido. Las televisoras internacionales estaban reflejando así esta 5ª jornada de manifestaciones en Egipto. Estas motos salen de la calle Mohamed Mahmoud, que une la plaza Tahrir con el Ministerio del Interior. Es el punto más caliente de la que llaman la segunda revuelta del Cairo. Los coches de la policía nos tiraron gases lacrimógenos, pero no eran iguales que los gases del 25 de enero, no, son algo mucho más fuerte, porque desde el 25 de enero solo te hacían llorar, pero ahora no, te asfixias y mucho, o sea, yo salí ahí, de milagro. Algunos manifestantes nos enseñan los botes de los gases que la policía les está lanzando. Mubarak no hacía esto, los generales están utilizando gases ilegales y nos tratan como si fuéramos perros, denuncia este manifestante. Este herido pide a los demás que vayan hasta el ministerio y no se queden aquí aplaudiendo, pero otros optan por eslóganes pacíficos y algunos, como esta mujer, piden en silencio que se detenga la violencia y no se hipoteque el futuro del país. Hoy por primera vez el ministro de Sanidad ha reconocido que entre las víctimas de la represión hay muertos por herida de bala.
todo lo que hizo Mubarak. No hay diferencia. Es la voz que resume la opinión generalizada de un pueblo que ya no cree en las promesas de cambio de la Junta Militar. En las calles aledañas al Ministerio del Interior se ha reforzado el cordón de seguridad con más unidades antidisturbios. A centenares de metros ya cuesta respirar con normalidad y con una economía en crisis, algunos aprovechan para vender máscaras con las que protegerse de una represión que no hace más que alimentar la protesta. Bueno, así lo está reflejando la televisión española en el día de hoy estos acontecimientos en Egipto. ¿A qué se debe, Moisés, esta nueva revuelta en Egipto? ¿Cuáles son las causas que están provocando que nuevamente los jóvenes, sobre todo, vuelvan a salir a la Plaza Tahrir a reclamar y a enfrentarse a las fuerzas policiales? Ante todo, buenas tardes a la audiencia de la mesa redonda y a mis colegas del panel. Yo no creo, Randy, que sean nuevas manifestaciones. Pienso que esto es una continuidad del estallido de violencia provocado por las circunstancias en que vive Egipto y que se han estado generando a lo largo de todo el gobierno, primero de Anwar el-Sadat y después de Hosni Mubarak. Es decir, el paso del país con una influencia regional sustantiva, con una tradición, con un peso específico dentro de la región, ha pasado a ser en la práctica un apéndice de la política estadounidense, al mismo tiempo tornándose hacia el neoliberalismo, olvidando las características específicas de ese país, y lo han llevado a la situación económica en la que está actualmente, que es uno de los componentes de las protestas de los manifestantes en la Plaza Tahrir en el Cairo y en el resto del país. No es solamente en el Cairo, es en Alexandria, en Port Said, en Luxor, en fin, en todo el país hay estas protestas porque los sectores más desposeídos e incluso muchos intelectuales recuerdan lo que fue Egipto en su momento y además están atenazados por una situación económica en la cual precisamente el ejército es uno de los grandes capitalistas del país. El ejército controla importantes industrias en Egipto y por ello no asombra el estallido de violencia. El ejército se distanció de Mubarak durante la primera fase de las protestas, prefiero decir yo, sobre todo para constituirse en árbitro de la situación. Recordemos que los tanques estaban en la Plaza Tahrir y en otras localidades del país. Los soldados, era evidente que tenían un nexo de identificación con los manifestantes. Los manifestantes no culpaban al ejército de la represión, sino a un organismo paramilitar, es decir, las fuerzas de orden interno, la policía y los órganos de seguridad del gobierno de Hosni Mubarak. Eso es importante. Ahora, el ejército esta maniobra la calculó muy bien y se constituyó en el poder real a través del Consejo Militar Supremo, que nombró un gobierno civil que se encargaba de los asuntos cotidianos, pero reitero, el poder concreto y real lo tenía el ejército, que era el árbitro de la situación. No es gratuito, por supuesto, que el ejército en la práctica fuera el guardián del statu quo existente en el país y que en todo este lapso, desde la renuncia de Mubarak, el nombramiento del gobierno y todo el tiempo transcurrido, no se haya operado ni siquiera un solo cambio radical en la situación económica, política o diplomática, justo es decirlo, de Egipto. Y digo subrayo diplomática porque tal vez cuando examinemos el tema sirio, vamos a ver el nexo, el hilo conductor entre una situación y la otra. Ya en el juicio a Mubarak estallaron conflictos porque las masas egipcias se dieron cuenta de que estaban viviendo un mubarakismo sin Mubarak. Algo que, debo decirlo, y por favor que no se entienda esto mal, lo preví desde un momento y lo debatí con algunos compañeros cuyas identidades no viene al caso mencionar, pero esa fue la percepción que tuve desde un inicio. Y el ejército lo que hizo fue preservar este mubarakismo sin Mubarak, lo que explica lo acerbo de estas demostraciones y de estas confrontaciones de los manifestantes egipcios, cairotas y de otras ciudades, insisto una vez más, por ver algún cambio sustantivo.
El gobierno... En un momento que se está previo a unas elecciones legislativas que debían ser, se supone, este 28 de noviembre. Que iban a ser postergadas y que manifestaciones nuevamente en Egipto obligaron al gobierno a decir que no, que se mantenían la fecha de las elecciones legislativas. Hay unas declaraciones que está, o unas informaciones que está dando en este minuto la televisora catarí Al Jazeera, que está diciendo que según fuentes no identificadas, el ministro del Interior egipcio ha pedido postergar la fecha de esa primera ronda de las elecciones parlamentarias previstas para el 28. No hay ninguna decisión del gobierno, pero ya hay esa puja, incluso dentro del gobierno, por tratar de postergar esas elecciones del 28. Randy, cuando uno trabaja mucho con la política mediooriental, siempre, ya lo he dicho aquí, adquiere un cierto grado de cinismo. Viniendo de Qatar, en las actuales circunstancias, esto me suena a medida activa, como dicen los especialistas en estos temas. No lo descarto, pero esto va a ser causa de nuevas confrontaciones entre manifestantes y el poder que detenta en Egipto el Consejo Militar Supremo. Volviendo al tema, ya en Ramadán también hubo confrontaciones entre manifestantes y el gobierno, que era el gobierno civil más el poder real, que era el Consejo Militar Supremo, y los manifestantes dijeron: si no se adoptan medidas con urgencia, pues volveremos a la Plaza Tahrir. Y esto es lo que ha ocurrido en la actualidad. Esto es lo que explica la situación en Egipto, permanece siendo la misma. El país ha perdido mucho dinero por toda esta situación. El ejército no va a ceder su parcela de poder. Estados Unidos no va a aflojar su presión sobre el país, ni mucho menos. Y la confrontación, el encuentro, el choque está ahí. Todos los elementos combustibles están presentes y solo hace falta una pequeña chispa para que estallen situaciones como esta.